empecemos por el título, ¿no? La clase magistral dialogada, fundamentos teóricos y estrategias de aplicación. Como dice aquí en la contraportada del libro, este es un libro con una base histórica en Sócrates, o sea, tan lejano como Sócrates, porque el libro se afinca, se asienta en lo que es el diálogo y la interrogación, o sea, la pregunta-respuesta o la pregunta-debate. Esa es la idea. La clase socrática entonces es tan antigua como el mismo Sócrates, que es el pilar de la filosofía del Occidente, ¿no? Y ya Sócrates se adelanta en siglos a preceptos que persisten hasta ahora. Ahora se le llama más una clase magistral dialogada, algunos le pueden llamar clase interactiva, pero es la clase socrática, es la mayéutica que así le llamó Sócrates, le llamó mayéutica porque mayéutica quiere decir el arte de parir. Y la idea de él es que la persona, el momento que está construyendo un conocimiento, que está aprendiendo, va a parir un conocimiento por sí mismo. Y que al igual que un obstetra, que un ginecólogo, que una comadrona, una partera, no puede parir por la persona que va a dar a luz, sino que tiene que simplemente ayudar. Esa es la idea, ¿no? Por eso digo, y está puesto aquí y se adelanta en siglos a esto, ¿no? Claro, con las adaptaciones, como hemos puesto aquí, con las adaptaciones a la época, hablamos de una metodología que fundamentalmente es paidocéntrica. Esto quiere decir centrada en el estudiante y no es magistocéntrica, que querría decir centrada en el profesor, sino paidocéntrica en el estudiante. Y pretende irse hacia una teoría de aprendizaje que es el constructivismo, que quiere decir que el mismo estudiante sea el que construya su aprendizaje. Entonces, basado en eso, tenemos que esta metodología, como lo hemos puesto aquí, le puede servir para usar. De hecho, muchos maestros universitarios ya usan esta metodología, y puede servir también, o sea, para un tercer nivel, puede servir para un cuarto nivel, ¿por qué no? Para maestrías, posgrados, pero sí puede servir también para nivel medio. Esta clase magistral dialogada está hace mucho tiempo como tal. Y entonces el profesor que proyecte usar esta metodología o que ya le esté usando desde algún rato, encontrará que en este librito puede revisar los fundamentos teóricos en la primera parte del libro y luego la parte práctica en la segunda parte del libro. El libro recoge una mezcla de formación académica con la experiencia ganada en muchos años de docencia, desde cuando recibíamos la capacitación para ser profesores en los años de creación de la Facultad de Medicina de la PUCE, que llevaba a cabo la Oficina de Educación Médica. Los libros siempre han dejado en mí una impronta y además me permiten imaginar a través de su lectura otros mundos, el pasado o el futuro. Así, por ejemplo, en los libros clásicos, alguna vez descubrí con asombro a un Sócrates que caminaba por las calles haciendo preguntas a las personas y me imaginaba cómo sería lo que él hacía. Los avances tecnológicos actuales también generan asombro. Se dice que hay una inimaginable brecha entre lo que sabemos los humanos en la actualidad y lo que nuestros antepasados conocían. Ahora tenemos información a nuestro alcance y accedemos a ella de manera inmediata, pero creo que tenemos mucha prisa en llegar y nos perdemos del viaje que significa la aventura de conocer. Y encontrar ahí, como está puesto aquí, pautas sencillas, el know-how, como se dice en inglés, ese saber cómo ir hacia la clase magistral dialogada o revisar cómo es esto. Y entonces el objetivo de este libro es que con un adecuado sustento bibliográfico revisamos la teoría, la primera parte del libro, si podemos verlo aquí en el libro. En la primera parte del libro incluso lo denominamos ¿qué debo saber de la clase magistral dialogada? Y ahí partimos desde los fundamentos de la clase magistral dialogada en el capítulo 1, donde incluso tenemos fundamentos históricos y biográficos del mismo Sócrates, ¿no? En el 2 ya vamos a una aproximación a lo que es conductismo, cognitivismo y conductivismo, es decir, teorías de aprendizaje, en donde analizamos conductismo y cognitivismo como las previas al constructivismo.
Y nos atrevemos a irnos a otra que es el conectivismo, que todavía no ha sido aprobada por todos como una teoría de aprendizaje, porque el conectivismo se basa que el aprendizaje ya no está en la persona, en el individuo, sino que está en las conexiones que él puede hacer. Que ahorita estamos haciendo una grabación, y esa grabación luego la podemos mandar a través de la computadora, estamos en redes, ¿no es cierto? Y entonces vienen todas estas aproximaciones para luego llegar al constructivismo, que es de donde nosotros pretendemos llegar con esta metodología. Por eso decía paidocéntrica, centrada en el alumno, y constructivismo en el sentido que sea el mismo estudiante que construya su aprendizaje. Y justo en el capítulo 3 se aborda el constructivismo pedagógico, y vemos incluso cómo es el proceso aprendizaje-enseñanza. Incluso invertimos la denominación de este proceso. Normalmente lo que se hacía es decir el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero hay algunos autores que dicen le invirtamos porque así damos preferencia al aprendizaje y no a la enseñanza. Pero puede ser también que una clase magistral dialogada sea el espacio de tiempo que se comparte con los estudiantes y se transforma en un momento en el que el diálogo es el invitado de honor y se producen intercambios de ideas, convirtiéndose en un tiempo de alta responsabilidad que se nos confía con el fin de contribuir a la formación de la persona que tiene en ese instante el rol histórico de estudiante. Y nos vamos a través de la teoría crítica de Gainel, taylorismo, teoría general de sistemas, epistemología evolutiva, todo eso lo vemos en escuela gestáltica, para llegar a un capítulo 4 donde regresamos a qué pasa en los tiempos socráticos hasta la clase magistral dialogada y cómo se dan estos pequeños cambios que se dan para adaptar la metodología a nuestro tiempo. Con eso se acaba la parte teórica. Entonces viene la segunda parte, a la cual también le denominamos como una pregunta: ¿cómo hago una buena clase magistral dialogada? Y entonces ahí empezamos con un capítulo en el cual primero hacemos una interrelación justamente entre lo que es teoría y práctica, y con algo que es muy interesante, donde podemos decir el profesor, para ser buen profesor a nivel que sea, ¿qué es lo que necesita? No solamente necesita un buen conocimiento del tema, por eso cuántos expertos en temas no han resultado buenos profesores, sino que tiene que ser alguien que sepa didáctica y sobre todo que sepa manejar contexto. Entonces este esquema, este modelo integrador del conocimiento didáctico del contenido, así se llama, implica que si tenemos esos tres, o si podemos aprender a manejar esos tres, podemos ser buenos maestros. Entonces hacemos hincapié en eso, en este primer capítulo. En el segundo ya viene la práctica misma de la clase magistral dialogada, qué características debe tener, recomendaciones y cómo ya voy abordando en la práctica, para llegar a la parte más sustancial de la práctica, que es el capítulo 3, que son las tácticas para implementar una clase magistral dialogada. Y ahí abordamos 8 tácticas. Desde la primera, cuando llego a la primera clase con el alumno, digo, a ver, mis clases van a ser así, 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 así. Es decir, lo que yo les he llamado marcar la cancha con esos estudiantes. Y entonces en esas 8 tácticas incluso abordamos cómo manejar los métodos audiovisuales, porque si no los manejamos bien, pues no estamos bien. Pero estas 8 tácticas son fundamentales, 8 tácticas, si quieren, podríamos decirles de estrategias. Acabamos con unas reflexiones finales de todo lo que hemos hecho y terminamos la obra con un glosario, un pequeño glosario. ¿Por qué del glosario? Porque en educación hay mucha terminología que no todos la usan igual. Entonces cogimos algunas palabras, no sé si llamarlo incluso esto glosario, porque son unas 8 o 9 palabras en las cuales, términos en los cuales, de acuerdo a los autores que consultamos, los podemos dejar un poco más claros. Y todo esto está sustentado en una muy buena y extensa bibliografía, con lo cual hemos logrado poner a consideración del ámbito académico esta obra basada en la clase magistral dialogada. No hay cosa más gratificante para mí que en una clase provocar el asombro de los estudiantes, y es increíble ver ese asombro en sus ojos cuando se acercan a algo que les resulta interesante. Pero el diálogo en la clase magistral
pero debe tener una especie de límites, es decir, debe quedar algo de misterio, para que actúe otro elemento importante a despertar en el estudiante, que es la curiosidad. Fuera de eso, hay una base para esto, aparte de lo que hemos investigado para hacer esto, toda la cuestión, digamos, de investigación bibliográfica que hemos hecho para eso. Los dos autores tenemos más de 25 años de experiencia en dar clases. Y si bien los dos autores somos médicos, este libro, como decíamos hace un momento, como está puesto aquí en la contraportada, sirve para aplicar a un profesor de ciencias sociales, ciencias fácticas, ciencias exactas, a la misma medicina, porque no están reñidos con cualquiera de esas ciencias, ni está hecho solamente para medicina. Ahora, en el caso de medicina, creemos que es una metodología que la hemos propuesto para los 4 primeros niveles, porque en medicina hay una metodología desde el 5º nivel en adelante, que es del aprendizaje basado en problemas, del ABP. En los primeros niveles no se la usa en medicina porque hay grupos más grandes, y podemos usar esta metodología con facilidad y sin problema. Y entonces creemos que para lo que es ciencias básicas de medicina y para todo lo que es los complementos de ABP arriba en medicina, los talleres que van adscritos al ABP, las partes de laboratorio, de imagen, que van adscritos a los casos, va muy bien esta metodología. Entonces, está ahí el libro, está puesto a consideración, y le agradecemos mucho a la Asociación de Profesores por la ayuda de este video para difusión de la obra.